y demás, y yo regreso por él. ¿Por qué regresé tantas veces con él? Porque soy mujer y la verdad la sociedad a las mujeres solteras, a las madres solteras, las tacha como que, ay, escogiste mal al papá de tus hijos. Ay, es que esto... No, o sea, yo no me fui a meter con un drogadicto. Yo no fui a meterme con alguien de la calle. Yo fui a meterme con alguien que ya conocía, igual con el papá de mi hija. Que ellos hayan decidido ser malos padres, no es asunto mío. En fin, regreso con él, pero él no se pone a trabajar. Entonces yo tuve que entrar a trabajar en estos de los partidos de que juntan gente y que juntan firmas y que no sé qué, porque era lo único que tenía yo en ese momento. Y yo les decía a él, métete a trabajar, o sea, metían a cualquiera y no lo quiso hacer. Yo llegaba del trabajo cansada de estar todo el día caminando, todo el día bajo el sol, y lo encontraba a él junto con sus hermanos echados en la cama y tenía que llegar yo todavía a hacer de comer, limpiar la casa, a ver a mi hija con sus tareas, a servirles de comer, porque oye, se les tenía que servir de comer, ¿eh? Y yo tenía que lavar ropa, tenía que hacerme cargo de mi hijo y demás. Él realmente no me ayudaba. Él empezó a vender recámaras gracias a su hermano y ya después sí me invitaron a mí, pero en ese tiempo yo como que no, o sea, no era mi momento porque no me salieron ventas. Cuando termino esto de los partidos políticos y demás, que se termina el trabajo, empiezo a vender recámaras y no, hombre, de ahí subí como espuma. O sea, yo vendía 3, 4, 5 recámaras al día. Entonces, obviamente empezamos a ganar bastante dinero, pero empezamos a tener problemas porque él empezó a decir que yo lo engañaba. Empezó a decir que yo eh, estaba con uno, que estaba con otro, que estaba esto o aquello. En el lugar donde vivíamos había unos locales, la señora los rentó a unas personas que arreglaban motos y él empezó a decir que yo cada que bajaba a lavar los trastes o al baño, que les hacía caras, que coqueteándoles, que haciéndoles, que no sé qué, y hasta llegó a decir que yo los ponía en fila cuando él no estaba para meterlos y acostarme con ellos. Me llegó a empezar a controlar, me quitaba el celular. De hecho, encriptó mi tarjeta de memoria y perdí muchas fotos de mi niño. Me acuerdo que cuando tuve a mi hijo, cuando me puse muy mal todavía antes de entrar al quirófano, él me dijo de cosas, me dijo que yo era una tal, era una no sé qué, y cuando entré al quirófano a mí me falló el corazón y me acuerdo que yo nada más, o sea, yo ya había visto a mi hijo y nada más lloré y dije, ya Diosito, o sea, si me vas a llevar, o sea, por algo me está fallando el corazón, ¿no? Pues ya, de una vez, por favor. Pero pues no, aquí sigo. Entonces, y gracias a Dios, porque la verdad, mi hijo tampoco le escogí bien al papá al parecer, ¿no? Aun cuando yo pensé que era buena persona y todo, pues no. Entonces, les digo, empezamos a pelear, o sea, regresando a lo de las recámaras, pues obviamente yo tenía que mandar fotos de las recámaras cuando te preguntaban los clientes y todo, y él empezó a decir que yo le mandaba fotos a quién sabe quién, que yo estaba platicando con quién sabe quién, cuando yo solamente contestaba los mensajes de las recámaras, yo no hablaba con nadie. Me llegó a quitar el celular, me llegó a decir que yo andaba con el ex de mi sobrina, solo porque él en una ocasión me preguntó que cómo estaba, que todo y que no sé qué, y él me dijo, oye, ¿cuándo nos echamos unas chelas? Y yo le dije, yo no puedo, o sea, no quiero y no puedo porque pues, la neta tengo a mis hijos y no quiero salir, o sea, no quiero verte así, y él empezó a decir que yo me quería ver con él, que para echar unas chelas y que no sé qué, y empezó a decir, hasta la fecha dice que yo ando con este señor, cuando yo ni siquiera lo veo ni nada, ya pues que es el ex de mi sobrino, o sea, no me meto ya con él. En fin, me empieza a celar, me empieza a decir y empieza muy tóxico, o sea, cuando íbamos a entregar las recámaras, a veces hasta aceleraba el carro, a veces, muchas veces se iba picudeando con los carros al lado. Yo entré en una crisis horrible, o sea, créanme que yo lo digo ahora, lo cuento y no creo yo ser esa persona, porque yo muchas veces intenté hasta bajarme del carro, aventarme del carro y terminar con mi vida en ese momento ya. O sea, yo ya no aguantaba, ya no quería. Una vez hasta corté, ahí donde vivíamos, les digo que había unos locales, la señora antes tenía una tienda y tenía botellas de esas de Coca-Cola de vidrio y una vez corté la botella así, la tiré para que se rompiera y yo había agarrado un vidrio para cortarme las venas.
Y él, en lugar de apoyarme o algo, le habló a su hermano y le empezó a decir, ¿cómo ves esta pinche loca? Me anda engañando y me anda diciendo no sé qué. Y dice, y todavía se quiere suicidar aquí. Dice, para dejarme a mí el muerto, ¿no? O sea, para que digan que yo la maté y que no sé qué. Pero para ese momento él ya me amenazaba, incluso hasta con un machete. Una vez me amenazó y me dijo que me iba a matar a mí y a este señor, al exnovio de mi sobrina, al ex esposo. Y yo así como que, no, o sea, yo ya no aguantaba, yo ya no sabía, me dejaba encerrada, me quitaba el celular, yo estaba incomunicada y demás. Y en ese momento mi excuñado le dijo, ¿sabes que si te está engañando? Pues déjala, o sea, ¿para que estés ahí con ella? Yo cuando me di cuenta que mi ex esposo me estaba poniendo el cuerno, pues yo la dejé. Pues ya, o sea, de ahí él en una ocasión me quiso golpear, más bien me golpeó, a mí se me ocurrió la tonta idea de que como ya estaba harta de que me revisara el celular, se me ocurre ponerle clave. Y cuando él quiso revisarlo y ve la clave, se enoja y me empieza a decir que yo porque le pongo clave, que no sé qué, y lo empieza a tratar de romper y me acuerdo que lo aventó hacia el piso, pero mi celular tenía funda, entonces no se rompe. Y él agarra un desarmador bien enojado y le empieza a picar y le empieza a tratar de abrir y le empieza a hacer hasta que por fin lo rompió. Y al momento que lo rompe, agarra y me lo avienta así en la cara y me dice, toma tu chingadera para que sigas andando de culera, para que sigas andando de puta, me dijo. Y al momento que me avienta esto, se me acerca así con el puño cerrado y me pega acá, en el cachete. Y al momento que me pega y me avienta, yo caigo sobre mi hijo apenas tenía meses de nacido, todavía no tenía ni el año. Y no, pues yo me prendí, de verdad me prendí. Y al momento que yo siento que caigo sobre mi hijo y mi hijo llora, pues me prendí y me le fui encima, no sé cómo le di la vuelta. El caso es que yo lo tenía así, o sea, llegó un punto donde le empecé a pegar, me le empecé a ir a los golpes y no sé cómo me subí en él y lo tenía así en la cama, acostado, y yo encima de él pegándole así con el puño y diciéndole, te odio, y te odio, y te odio lo que me estás haciendo, y odio que me hagas esto, yo confío en ti, y yo te quería, y yo te amaba, y demás. Y lo golpeaba y él ya nada más se hacía así, se tapaba. Y, o sea, primero sí pegándome, ¿no? Y ya después cuando yo le empecé a pegar, pues no metió las manos, la verdad. Entonces, no lo digo orgullosa, estoy diciendo lo que le realmente pasó, estoy diciendo realmente cómo pasaron las cosas. Y yo agarré una bolsa, agarré mis cosas y me fui. Le estuve marcando a mi papá nunca me contestó. Era de madrugada, me fui con mi hijo en brazos, me fui con mi hija, nos fuimos caminando hasta la casa de mi papá. Y cuando llegué, yo le dije llorando a mi papá, es que él me pegó, es que tú no me contestas y no sé qué. Y mi papá, en lugar de apoyarme, me dijo que yo tenía que aguantarlo. Lo mismo que me dijo con el papá de mi hija, que yo lo había elegido, que yo tenía que aguantarlo, que si él estaba creyendo que yo andaba con alguien era por algo. En fin, pues como yo no tenía lugar a donde ir, volví con él. Mi papá ya no me dejaba estar en su casa, me dejaba estar unos días y luego ya no. Volví con él, volví con él muchas veces para no hacer el cuento largo. Siempre me decía que yo andaba con uno, que andaba con otro. Siempre fue el mismo tema. Nos cambiamos de casa muchas veces porque dijo que yo andaba con uno y con otro. En una ocasión vivimos hasta en una casa que tenía unos ventanales grandes y él decía que yo metía gente por ahí por los ventanales, que yo metía a un chavo que yo agarraba y que le decía que se brincara y este chavo era supuestamente el ex marido de mi sobrina. El caso es que así estuvimos mucho tiempo. Él, de hecho, a mí no me defendía. En una ocasión, su ex cuñada de él eh, me quiso pegar. También ella vendía recámaras. Y aquella vez yo no quería pelear. Yo decía, ya no quiero pelear. Yo me portaba bien para no pelear. Y su ex cuñada me, me hacía burla, ¿no? Y aquella vez yo tenía que entregar un pedido y él nada más no se apuraba. Entonces yo dejé pasar media hora, una hora y a la excuñada le estaba ayudando y con todo el mundo era jijiji, jaja, pero conmigo obviamente no.
Entonces, miren, yo no me quise bajar del carro hasta que él terminara, pero vi que ya se me hacía tarde para mi pedido, ya había pasado casi una hora, entonces yo fui por mi pedido y lo empecé a sacar de ahí de donde nos vendían las recámaras, sacábamos afuera a la calle para emplayar. Y empiezo a querer emplayar un baúl y me empieza a decir él, ¿ya vas a empezar con tus mamadas? ¿Ya vas a empezar de mamones? Y no sé qué. Y yo le dije, oye, es que ya es tarde, por favor ayúdame, o si no me vas a ayudar, déjame emplayar a mí. Y la excuñada que le hace burla, uy, ya te andan mandando, ay, el mandilón, no, pues se prende. Y me empieza a decir de cosas, y me empieza a decir, me empieza a insultar, me empieza a empujar, me empieza a lo que quieras. Y la excuñada, todavía hasta le dice, ya me voy porque, uy, no, que te están mandando y que no sé qué. Y yo la neta me harté y nada más les dije, sí, ya vete. Y ella me empieza a decir, ¿qué me dijiste, pendeja? Y que no sé qué. Y me empieza, el punto es que me empieza a hacer echar bronca. Y me empieza a decir, por mí tragas y por mí no sé qué. Y porque este negocio de las recámaras me parece, no estoy segura, que ella se lo enseñó a mi excuñado y mi excuñado a nosotros. Y yo le dije, yo sí le contesté, por ti no trago, mira, yo tengo manitas para trabajar, le dije, gracias a Dios. Y no, pues que la otra se prende. Nada tonta porque al momento que ella quiere venirse sobre encima de mí, se espera que yo me agache. Me agaché, le di la espalda, me agaché con el baúl y cuando estoy agachada me llega por atrás y me empieza pues a golpear, ¿no? Y no sé cómo hubo un momento donde yo le di la vuelta que yo la tenía así agarrada, con esta mano la tenía agarrada del cabello y con esta le estaba dando así. Y me decían, ya suéltala. Pero cuando ella me estaba dando a mí, no decía nada. Ni mi expareja, ni su sobrino, porque estaba su sobrino presente. Y no me decía nada, pero cuando yo la tenía prensada a ella, y me decían, ya suéltala, ya déjala. Pues mi expareja me agarró así de la mano y me dijo que ya la sueltes. No, pues a mí me dio un coraje y una impotencia y una rabia porque dije, oye, cuando ella me estaba pegando a mí, tú no dijiste nada y ahora que yo le di la vuelta, ahí sí me detienes, ¿no? No me acuerdo que yo estaba llorando del coraje y el que vendía las recámaras nada más se nos quedaba viendo y pues ya yo me disculpé con él y todo, ¿no? Para no hacer el cuento más largo, yo fui y regresé con él muchas veces porque precisamente cuando yo terminaba con él y yo iba a buscar mi lugar seguro con mi papá me decía que yo lo tenía que aguantar, que yo lo había elegido y demás, y pues regresé con él. Em, Me di cuenta que él me era infiel. Y no es que yo le revisara el celular. Él a mí, de hecho, después de eso, tomamos terapia y estuvimos bien un tiempo, pero pues después todo volvió a ser lo mismo, ¿no? Em, Después empezó a decir que yo andaba con los de la terapia. Así que pues dejamos de ir. Era un grupo de apoyo y dejamos de ir porque él decía que yo andaba con ellos. Entonces, él seguía revisándome el celular, él seguía controlándome y demás. Yo empecé mal de la cintura desde que trabajaba en lo de las páginas, en las redes sociales, pero obviamente con lo de las recámaras pues empecé peor. Empecé peor al punto de que yo ya no me podía parar, al punto de que yo ya no podía caminar. Entonces, yo me negaba a tener terapia porque yo decía, no, es que tenemos que trabajar, es que tenemos que trabajar, es que porque yo ayudaba a cargar las recámaras, obviamente. Y cuando por fin accedo a tomar terapia, me dijeron que yo ya estaba muy mal de la columna. Tenía mi columna así como del cuello la tengo así, luego en la parte de medio la tengo chueca y de abajo la tengo totalmente desviada. Entonces, me dicen que necesito mínimo 5 terapias, una terapia cada 15 días para ver si yo quedaba y que tenía que estar en reposo, que yo no podía estar ni en el carro, ni cargando recámaras, ni demás. Entonces él aprovecha este momento para empezar a engañarme, que yo ya no iba con él y que se sentía solo cuando iba a entregar. Yo sí sospechaba algo, pero pues yo sola me decía, no, pues no creo, o sea, él al final de cuentas es un buen hombre, o sea, son alucinaciones mías, porque él siempre me decía, son alucinaciones tuyas, como todo el mundo te ha engañado, piensas que yo también lo voy a hacer. Entonces yo solita me engañaba diciéndome, no, no, no son alucinaciones mías, pero pues ojo de loca no se equivoca. Entonces, a pesar de que yo no le revisaba el celular, él ya no se dormía conmigo. Cuando llegamos a esa casa había chinches
Entonces, yo soy alérgica a los piquetes de abeja, de chinche, de lo que quieran, me pongo muy mal. Entonces, fumigamos, pero primero fumigamos, había 3 cuartos, entonces primero fumigamos un cuarto. Y ya en ese cuarto, pues se fue, no, fumigamos 2 cuartos. En ese cuarto uno se fue a dormir mi hija y en el otro nos íbamos a dormir nosotros. Pero a él no le pican las chinches, o sea, creo que ni las chinches lo quieren, la verdad, porque a él no le picaban. Entonces, cuando yo fumigo el otro cuarto, le digo, vente, vámonos a dormir allá y todo. Y él no quería y no quería y no quería. Y siempre se quedó en aquel cuarto y decía, es que este es el cuarto más grande, es que yo quiero estar aquí. Y yo le decía, bueno, vente al otro cuarto en lo que fumigamos y ya cuando fumiguemos nos cambiamos aquí. Pero él nunca quiso, o sea, dejó de lado eso de la fumigación. Y ahora entiendo por qué, porque ya andaba con esta persona. Entonces, el caso es que les digo, yo nunca le revisaba cuando empezamos con las terapias, fíjense, yo todavía, aunque me mandaron reposo, yo bajaba las escaleras para hacerle de almorzar a mi querido esposo, ¿verdad? Entonces en una ocasión le están marcando por teléfono y él me dice, justo en ese momento, dicen que todo se acomoda, porque justo en ese momento cuando le están marcando yo le estaba haciendo de almorzar para que se fuera a entregar, porque iba a ir a entregar una cámara. Teníamos el carro descompuesto, entonces estaba su primo, el primo nos estaba haciendo el viaje. Y justo en el momento que él se sube, no sé por qué se subió, su celular empieza a sonar y él me dice, cuelga. Y me dice, ¿quién es? Y ya me asomé y le dije, ay, es número desconocido. Y me dice, cuelga. Agarré y colgué y al momento que cuelgo, miren, así, en la pantalla de inicio, los mensajes que decían, ya era una conversación iniciada porque decía, hola, buenos días, mi amor. Todavía sigo un poco mal, pero yo creo me van a internar. ¿Y tú cómo estás? Entonces, yo pues en ese momento me quedé así, me quedé helada. Me acuerdo que empecé a temblar y en ese momento él baja y pues yo creo que mi reacción y me dice, ¿qué tienes? Y yo no supe qué contestar porque estaba el primo y le dije, nada. Y todavía le serví de comer. Estábamos comiendo, estaban desayunando él y el primo porque se iban a ir y me le quedé viendo y le dije, ¿a quién van a internar, eh? Porque la tenía agregada con nombre de hombre. Y me acuerdo que nada más se quería meter, casi se metía en el plato, diciéndome, no, no sé de qué me hablas. Bien, el caso es que se fue. Como dije, teníamos descompuesto el carro. Yo le había dado para pagar la recámara. ¿Y saben qué hizo con ese dinero? Pagó lo de su carro. Todavía, aun cuando me estaba engañando, todo descarado, agarró y pagó lo de su carro. De hecho, desde ese momento yo, como nos iba muy bien en lo de las recámaras, la verdad, yo quería juntar para un terreno. Y cada que yo juntaba dinero, cada que juntaba como unos 10,000, 15,000 pesos, yo le decía, ya vamos a ver lo del terreno, ya tengo para el enganche. Ay, es que mis papás se enfermaron. Ay, es que el carro necesita esto. Ay, es que el carro necesita aquello. También llegamos a vender vísceras de res y yo le ayudaba en su local, yo lo limpiaba, yo le lavaba, yo le hacía, me enseñé, no soy experta, pero medio me enseñé a cortar el corazón, a rebanar y demás, y le ayudaba y él a mí no me daba paga y siempre me andaba pidiendo dinero de lo de las recámaras para invertir y ese dinero nunca me lo regresó, nunca. Entonces, en ese tiempo también me pidió dinero prestado porque ya tenía para lo del terreno y me pidió para una moto que le ofrecieron, una motoneta. Entonces yo se lo presté, pero yo sí le dije, pero pues es que tú quieres una moto, o sea, una moto normal. Le dije, ¿por qué no mejor la compramos? O sea, la compro yo, te la presto en lo que tú te puedes comprar una tuya, ¿no? Porque el de que nos vendía las recámaras tenía una moto que iba a vender. Y me dice, ay, no, dice, me la están ofreciendo a mí. Préstame el dinero y yo te lo voy a pagar después. Cosa que jamás pasó. Entonces, regresando, se va ese día a lo del carro. Yo ya tenía dinero ahorrado otra vez para el terreno. Y se le hace bien fácil pagar 5,500 que le cobraron del carro con el dinero que yo le di para la recámara. Llega bien descarado y me dice, dame más dinero porque voy a ir allá con el que nos vende las recámaras para pagar. Y yo le dije, ¿qué no se supone que ibas para allá? Y me dice, no, es que fui a lo del carro, ya lo pagué, que fueron 5,500, que no sé qué, y ahora ya no traigo para la recámara, dame. Pues yo como pude me enderecé porque en ese momento, como dije, andaba en terapias y me le quedé viendo y le dije, tú me estás engañando. Le dije, ¿y todavía tienes el descaro de agarrar mi dinero y pagarlo de tu carro? Y me empezó obviamente a pelear, es que yo no, estás loca, alucinaste, que no sé qué. Y yo le dije, enséñame el celular.
no, tú no tienes por qué estarme revisando, estás bien pinche loca, que no sé qué. Y yo le dije, tú a mí sí me revisas. Le dije, tú a mí te la pasas revisándome el celular. Y me dice, no, pues no te lo voy a enseñar y no sé qué, y dame dinero. Y le dije, no, no te lo voy a dar, pues miren, agarró mi cartera y se fue. Mi hija escuchó todo. Yo no sé cómo ella se dio cuenta que él dejó el celular escondido porque ya no tenía batería y se fue. Otra vez no fue a lo de la recámara, volvió a ir a lo del carro antes de irse por lo de la recámara, pero pues no sé para qué necesitaba más dinero, supuestamente, ¿no? Entonces, cuando se va y deja el celular escondido, yo me acuerdo que yo bajé y estaba ayudándole de comer a mi hijo. Mi niño estaba chiquitito y mi hija me dice, mamá, ¿por qué no le revisas el celular? Y yo le dije, no, es que eso yo no lo hago y que no sé qué. Y le dije, a lo mejor yo vi mal, ¿no? O sea, todavía excusándolo. Y me dice mi hija, aquí lo dejo. Y me lo dio. Y miren, yo con el celular así y pensando, ¿lo revisó o no lo revisó? El caso es que, miren, revisé, no tenía ni un mensaje en WhatsApp. Había borrado la conversación. Pero ¿saben qué lo borró? El nombre de la persona. Y como dije, tenía un nombre de hombre. Así que yo me fui a sus contactos de WhatsApp, revisé y era una mujer. Tenía foto de perfil de una mujer. Yo le mandé un mensaje y le puse hola. Y ella tardó mucho tiempo en contestar. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Ya te saliste de tu casa? ¿Ya no está la loca esa? Y yo me quedé así y dije, no inventes. Y lo que no borró fue el registro de llamadas. Tenía llamadas con ella de más de media hora, de una hora, de 40 minutos. Y el día de mi cumpleaños, él no estuvo conmigo. Él ni siquiera se acordó. Y el día de mi cumpleaños tenía una llamada de 47 minutos con ella. A mí no me prestaba atención, a mí no me daba el tiempo para platicar. Cada que yo le quería contar algo, siempre estaba en el celular. O le contaba y nada más, ajá, ajá. Y nunca tenía tiempo para mí y para ella sí. Pues obviamente me rompió el corazón. Lo corrí, también la chapa y demás. En ese tiempo yo tenía una amiga, que obviamente es otra historia, ¿verdad? Ella, es muy largo todo este video, pero em, esta amiga al final me convenció, primero me dijo córrelo y ya después me convenció de que yo lo tenía que perdonar, que pues al final de cuentas fue una infidelidad y fueron mensajes que ella ya le había perdonado infidelidades a su esposo, que yo tenía que verlo por mis hijos, que mi hijo lo extrañaba porque mi hijo como estaba chiquitito en ese tiempo te veía a ti como mujer y te decía mamá de tal y veía a un hombre y le decía papá de tal. Entonces, en esa ocasión una vez fuimos a cenar con ellos y mi hijo se despide del esposo de mi ex amiga y le dice, adiós papá del bebé. Pero él se refería a que pues, ellos también tenían un bebé. Mi hijo se refería a eso y mi ex amiga y su esposo me empezaron a decir, es que mira, extraño a su papá, es que mira, no sé qué. Y volví a perdonarlo. Ese es el punto. Lo volví a perdonar, pero yo ya no sentía, o sea, en ese momento que él me rompió fue como que sí me dolió y yo viví mi dolor en la relación, entonces cuando él se me acercaba yo como que no quería y cuando estaba con él yo sentía que él pensaba que estaba con ella. Aún así, él no se quiso ir a dormir con nosotros al cuarto. Siempre fue el pretexto de que no, pues que o sea, yo no me iba al otro cuarto con él por las chinches. Cada que íbamos ahí, pues había chinches. Ya para ese momento, cuando lo perdoné, por fin fumigamos. Y aún así, pues obviamente, como ya había pasado esto, yo ya no me quisiera dormir ese cuarto con él. Yo ya no. Él nunca era de que vamos al parque con los niños, vamos al cine. No le gustaba salir para nada con nosotros. Para nada, para nada, para nada. Y esa vez sí hasta, vente, vamos al parque, vamos a llevarlos aquí, vamos a llevarlos allá. Yo siempre me he hecho cargo de los gastos de mis hijos, yo siempre fui la que tuve más venta y cuando él llegaba a tener venta, él se guardaba su dinero para él. En una ocasión yo junté mi dinero con él y él agarró mi dinero y me dijo, esto van a ser para los gastos. Y agarró su dinero que él había vendido y lo guardó. Y esto va a ser para otras cosas. Y desde ahí se me quitó la maña de juntar mi dinero con él. Pero aún así siempre era el que vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello, vamos a hacer, vamos a darle a mis papás. Entonces siempre manejaba el dinero como sea. Y el punto es que después de esa infidelidad, pues yo ya no me sentía igual, o sea, yo ni terminé las terapias, estaba a una terapia de terminar cuando me enteró de esto y pues ya me fui a trabajar, obviamente eché las terapias para abajo
Me fui otra vez a cargar recámaras, conseguí, su primo era el que me hacía los viajes, este, pues ya yo iba, cargaba y hacía y otra vez me volví a lastimar la espalda, la columna. Em, yo ya no regresé a las terapias porque ya mi miedo era de que, o sea, cuando regresé con él sí nos íbamos a entregar, pero mi miedo era ese de que es que si otra vez ya no voy con él, me va a volver a engañar. Entonces, para no hacer el cuento más largo, seguimos viviendo en ese infierno de que yo a veces hasta le hacía de comer, como dije, él comía muy picoso, yo siempre hacía comida para aparte para mis hijos y para mí, y aún así él no lo valoraba. Muchas veces yo llegué a tener esa comida porque no le gustaba mi comida o decía que le enfermaba del estómago. El caso es que otra vez yo obviamente no le revisé el celular, nada. Yo, pero pues cada que lo veía en el celular y que sonreía, yo tenía esa desconfianza, vivía con esa desconfianza y llegué a preguntarme, ¿para qué regresé con él? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, no. O sea, yo decía, es que vivir esto no, no. Es horrible vivir todo el tiempo con la incertidumbre de si te están engañando otra vez. Llegó un punto donde él a veces ya no llegaba a la casa. Y créanme que yo ya, miren, los primeros días, la primera vez que él faltó a la casa, sí me acuerdo que yo a cada rato me asomaba a ver si ya estaba el carro y me asomaba a ver si ya había llegado el carro y no llegaba, me la pasé en vela. Pero ya después dije, ¿para qué? O sea, ya me engañó, o sea, se supone que yo estoy con él nada más por el niño, ya. Y ya cada que no llegaba a la casa, hubo una vez que hasta faltó una semana que dice que porque se fue con uno de sus primos a ayudarle a arreglar su camioneta a otro estado. Obviamente, no le creí, ¿no? Pero pues ya, miren, yo ya no le hablaba, ya no lo mensajeaba, ya no le preguntaba si estaba bien, ya nada, si no llegaba a la casa, pues X. Y él empezó a quejarse de eso, que yo ya no lo atendía, que yo ya no lo veía, que yo ya no lo quería, que yo ya era indiferente, que yo era no sé qué. Y otra vez regresó con esta persona. Yo empecé más tóxica, obviamente, cuando él empezó a dejar de llegar a la casa y todo. Yo le dije que andaba con alguien y me dijo que no. Entonces, cuando en una ocasión yo le mando un pedido de que tenía yo de las recámaras y le dije, oye, tengo esta entrega para mañana en tal lado. Y cuando le mando esto, lo veo en línea. Y pasaron 5 o 10 minutos, o sea, yo me salí del chat, pasaron 5 o 10 minutos y no me contestó. Entonces yo pensé, se quedó dormido y fui al cuarto y al momento que voy al cuarto, al cuarto de donde se dormía él hace esto, así, esconde el celular y me quedé así. Dije, no, me estás poniendo algo. Me regresé a mi cuarto y me metí, la neta, me metí a WhatsApp a ver si estaba en línea y sí, estaba en línea. Yo salía del cuarto, escuchaba que yo salía del cuarto y se quitaba de línea, o sea, se salía del chat. Y yo decía, no, me está poniendo el cuerno otra vez. Entonces, miren, ahí sí yo ya no le encontré mensajes, yo ya no le encontré nada, porque ese día de hecho peleamos, o sea, yo le quise quitar el celular, él no quiso. Yo sí me puse en modo súper tóxica, o sea, yo le estuve aventando madrazos, la neta, y él a mí. Y él de hecho, o sea, llegó a un punto donde, o sea, hagan de cuenta, yo le quise jalar el celular y no quiso, entonces yo le quise pegar en los testículos y, y él no sé cómo me dio la vuelta y me tenía así agarrada en la cama y me tenía lastimándome. Yo le decía, ya suéltame, pues tú empezaste y que no sé qué y demás, ¿no? El caso es que la verdad hasta me tiró de la cama. Yo todavía tengo fotos de eso. Él me dejó con muchos moretones, los moretones en los brazos, en la espalda. De por sí yo ya estaba mal de la columna y no sé cómo en un momento, o sea, me agarra así, me da la vuelta en la cama y me empuja así con sus pies. Pues obviamente yo caí sentada, me tiró de la cama, caí sentada y pues sí ya traía la lesión de la columna. Me puse peor y me acuerdo que me puse a llorar y él nada más se me quedaba viendo. O sea, ni siquiera le dolía mi dolor. No, no tenía empatía. Cada que yo lloraba, que yo me ponía así. Ahora recuerdo que él nada más se me quedaba viendo así como que a mí que no. Y esa vez yo le pedí la llave de la motoneta. Le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí yo llego contigo. O sea, yo no tengo pruebas de que me estés engañando, pero a mí me consta que me estás engañando porque no llegas a la casa a dormir. Le dije, así que hasta aquí llego contigo y me das la llave de la moto. No, que la moto es mía, yo la pagué y me la das. Pero tú no sabes manejar. Ah, y él siempre se llevaba la llave de la moto, ¿eh? Hasta cuando se fue al rancho y cuando se fue allá con su primo y no sé qué, se llevaba la llave de la moto, pero que yo no la tuviera.
Y agarró y hasta me la aventó así. Y me dijo, pues toma, me dijo, últimamente ni vas a aprender a manejar. Y yo le dije, pues sí voy a aprender. Me costó, yo llegaba temblando cuando recién llegaba de tratar de empezar a manejar. Yo me empecé a manejar así entre las calles. Yo me iba solita, le decía a mi hija, cuida al niño, yo me voy a ir. Y yo traté de seguir viviendo en esa casa porque la verdad era una casa sola, estaba bien, estaba amplia, pues yo estaba acomodada ahí, ¿no? Pero él seguía entrando como si nada, él seguía como si no hubiera, y yo sí dije, si yo no me salgo de aquí y no me voy a otro lado, él va a seguir haciendo su voluntad y voy a regresar con él. Entonces yo agarré y me salí de ahí y me fui a un departamento. Él hasta la fecha, o sea, de eso ya pasó un año y medio, él hasta la fecha, pues obviamente nos hace cargo del niño. Ah, algo que no dije fue que cuando antes de separarnos, antes de que yo me enterara de que él andaba con alguien, yo empecé a vender espejos Hollywood de esos de los de focos. Ellos me enseñaron a vender recámaras, no espejos. Yo empecé a buscar proveedor de espejos y todo porque mis clientes de las recámaras me empezaban a pedir. Yo empecé a ver proveedores, yo empecé a ver esto, yo empecé a ver aquello. Y en una ocasión yo le dije a él y a mi excuñado, ¿por qué no ponemos un negocio de espejos? Esto es negocio, vamos a verlo, vamos a no sé qué. Y a mi proveedor de antes, yo le había sacado el número de quien le entregaba el MDF y demás. Entonces, la verdad había agarrado clavitos y grapas de allá de donde él trabajaba para verles las medidas y todo eso. Entonces ellos primero me dijeron que eso no era negocio, que eso no funcionaba, que eso no sé qué. Pero ya después cuando yo me volví a enfermar más de la columna por andar cargando recámaras, ya estaba empezado el proyecto, ya estaba todo y me dejaron fuera. Lo empezaron a hacer entre ellos dos. Y lo que había sido en un inicio, lo que yo les había propuesto en un inicio de una sociedad e irnos a mitades, a mí me dejaron fuera. Ellos por espejo ganan 1,300 y a mí nada más me daban 200 pesos cada que yo vendía agua. Entonces, yo le ayudé a él a comprar la herramienta, yo le ayudé a comprar todo lo de inicio, o sea, a invertir y todo, y aún así me dejó fuera. Dinero que de hecho hasta la fecha no me ha pagado, verlo, pero entonces, les empieza a ir más bien, porque pues sí, yo era la que vendía, pero pues nos empieza a ir bien en lo de los espejos, pero obviamente pues él nada más a mí me daba mi comisión, no me daba dinero. Y en una ocasión me acuerdo que yo me enfermé y le dije, oye, necesito que me ayuden a esto dinero. No, pues no, que está muy chingón, no, pues mantén a nuestros hijos. Pues no, que tú eres la del dinero, pues manténlos. Pero yo hasta la fecha no entiendo por qué estando con él me iba tan bien. Apenas leí un TikTok que decía que si tú eres la del proceso y que te iba bien y después de dejarlo te quedaste como estancada, él te robó tu energía. Entonces yo era la de las ventas, yo era la del dinero y después de que pasó todo esto y él se quedó con el negocio y me dejaron fuera, yo empecé a irme para abajo y para abajo y para abajo en ese aspecto. Regresé a redes sociales. Me llegó la invitación de una bonificación en una página que tenía y empecé a generar, obviamente me tardé en generar. De hecho, apenas voy a cumplir un año de que otra vez estoy generando en redes sociales y en Facebook, en otras no genero. Y y después de que él me dijo eso de que pues no, que muy chingona, que manténlos y que no sé qué, me acuerdo que yo lloraba. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Yo puse ese negocio con él, yo lo apoyé cuando lo de las dulceras, yo lo apoyé cuando nadie. Y pues obviamente me llegaban fotos, imágenes de que él tenía la otra ya ahí con él, en un local que yo también le ayudé a conseguir. A ella sí le daba flores, por ella sí estaba, por ella sí iba hasta la terminal de autobuses porque ella es de Monterrey. Y a mí nunca me pudo llevar a ver a mi mamá. Mi mamá está enterrada en Tula Hidalgo y muchas veces le dije, vamos, y siempre me decía, es que el carro no funciona, es que el carro no sé qué, es que no sé qué, pero a San Luis sí llegaba, siempre. Y cuando ahora por su actual esposa o pareja, lo que sea, sí llegaba por ella, ¿no? O sea, pero entonces yo sí viví mucho tiempo y despertaba mucho tiempo con esa ansiedad y ese dolorcito en el pecho de decir, ¿por qué con ella sí, conmigo no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Que no sé qué. Después me propuso
que yo estuviera con él, que si él se había arrepentido, que si no sé qué, que si yo lo volví a aceptar. Y obviamente no lo vuelvo a aceptar, pero obviamente quiere seguir viniendo a manipularme. Si yo llego a faltar a la casa o algo, o sea, que me vaya yo a un mandado y le hable a mi hijo y mi hijo le diga, es que mi mamá no está, él luego le empieza a decir, es que tu mamá ya anda de puta, es que tu mamá ya anda con este, es que tu mamá ya anda con aquel, es que no sé qué. Hasta la fecha obviamente no me da dinero. Yo no le metí demanda por pensión alimenticia, no le he metido. Y tampoco le prohíbo ver a su hijo. Si él no viene y no ve a su hijo, es muy su problema porque yo jamás se lo prohibí. Sigue queriéndome manipular, sigue diciéndome y cuando vio que yo empecé a ganar dinero en redes sociales fue cuando supuestamente se arrepintió y quiso regresar conmigo, pero pues obviamente no lo acepté. Obviamente él no sabe cuánto gano de redes sociales, obviamente no sabe nada y jamás te voy a decir. Sigue queriéndome venir a decir, préstame tu moto. Y cuando no se la llego a prestar se enoja y ahora me... En fin, yo la verdad no puedo hacer contacto cero con él por mi hijo, porque mi hijo aún está pequeño y mi hijo busca mucho a su papá. Cuando crezca entenderá, cuando crezca sabrá, ¿no? Pero bueno, eh, pues esta es mi historia, fue muy, muy larga y realmente creo que necesitaba sacarlo porque yo mucho tiempo lloré sola, mucho tiempo me escondía para llorar porque obviamente no quería que mis hijos me vieran llorar. Mucho tiempo he estado sola, siempre me he sentido sola, no he tenido como un lugar seguro al cual ir. No he tenido a alguien que me apoye y alguien que me diga, vente, vamos a salir de esto adelante. Y dicen que cuando tú necesitas salir de una relación necesitas un círculo de apoyo. Yo no lo tuve, yo no lo tengo. Pero precisamente para eso quiero hacer este canal. No sé si funcione realmente, no sé si alguien va a ver esto, pero quiero hacerlo para todas esas personas que no somos famosas y que tenemos algo que decir, que necesitamos a alguien que nos escuche, que necesitamos sacar lo que tenemos. Yo esto, la verdad, ahorita pues yo lloro nada más con lo de mi mamá. Con lo de él ya no lloro. Ya es algo que ya sané. Pero mucho tiempo lloré. Mucho tiempo me sentí mal y mucho tiempo desperté con ese hueco aquí. Entonces, si tú realmente necesitas a alguien que te escuche, no sabes a quién acudir, no tienes un círculo de apoyo. Yo no soy psicóloga, pero tal vez te puedo escuchar. Así que pues si tienes algo que decir, algo que dejar, pues aquí estamos para apoyarnos. Y gracias a los que llegaron a escuchar esto.